Diálogos fisioterapéuticos con Heriberto González, un espacio dedicado al conocimiento y exploración de temas de interés para profesionales en terapia física. Desde aquí queremos abrir diálogos y despertar el interés por un aprendizaje más integral. Quédate y acompáñanos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que hemos denominado Diálogos Fisioterapéuticos con Heriberto González, y hoy tengo la dicha de poder conversar con Doris Cayén Araya. Doris, ¿cómo estás? Hola Heriberto, muy bien. ¿Tú? Aquí, muy agradecida por el espacio y por tomarme en cuenta en tu programa. Gracias, Doris. No, más bien estoy muy agradecido yo. Doris es terapeuta física. Ella se graduó en el 2006, se graduó en la UAM y tiene una especialidad que hizo en la Universidad de Santa Paula, que es una maestría en rehabilitación funcional de la persona adulta mayor. Doris, ¿cómo es que decidiste entrar en esta maestría? Pues mira, la espinita me tocó, por decirlo así, viendo la necesidad en el área en la que yo trabajo, porque la zona del área peninsular, pues hay una gran mayoría de población adulta mayor. Entonces, desde ahí eh, nace este sentimiento, ¿verdad? De querer formarme más en este tipo de población. Em, el área, por ejemplo, ahora donde estoy, que es Paquera, pues los adultos mayores mayor de 60 años, ahorita tenemos en nuestra área más de 1,000 adultos mayores, y mayores de 65 años, tenemos a 705 adultos mayores, adultos que algunos sobrepasan los 90 años. Entonces, basado en eso, por mi tipo de trabajo, pues yo veo de todo un poco, todo tipo de población, niños, adultos, jóvenes y adultos mayores en este caso. Entonces, ahí nació, ¿verdad? Viendo la gran cantidad de personas eh, adultas mayores que hay en mi zona. Ajá. Tú estás trabajando para la Caja, ¿correcto? Sí, exacto. Desde el 2007, del 2007 al 2012, yo estuve de forma interina haciendo nombramientos de incapacidades o vacaciones al colega que estaba anteriormente en esta zona. Después del 2012 fue que ya yo fui nombrada ya interina fija en la zona. En ese momento se llamaba Área Salud Peninsular, que el área comprendía 3 clínicas sedes: Paquera, Cóbano y Jicaral, que es la zona donde pertenecen las islas Venado, Isla Caballo e Isla Chira. En ese momento, pues yo visitaba Isla Chira, Isla Venado. Y sí, esa es una de las razones por las cuales yo te pedí esta entrevista, porque me parece muy interesante esta experiencia tuya de trabajar. Apenas saliendo, ¿qué edad tenías cuando saliste de la universidad en el 2006? Sí, sí, Híjole, sí, si no es una, si no es me una, hiciste regresar si no es una bastante tiempo indiscreción. atrás. No, no, para nada. Si mal no recuerdo, creo, si no ando perdida en el tiempo, tenía 23 años.
Claro, en ese tiempo. Sí, muy claro. jovencita y apenas saliendo de la universidad, el siguiente año ya estabas Sí, yendo a Isla Chira y a Isla Venado. sí, exacto. 5 meses después, eh, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de entrar en la zona en la que yo vivo realmente Ujú. y ya inicié en ese momento. ¿Cómo fue esa experiencia para una recién graduada? Vivir la experiencia de visitar lugares donde entiendo hay mucha necesidad, donde entiendo el servicio médico también es limitado, no es como en las grandes ciudades y con grandes hospitales y con EVAIS, nutridos, digamos, de profesionales en salud. ¿Cómo fue la experiencia de trabajo tuyo? ¿Eras la única terapeuta física o había un equipo de terapeutas físicos allí? Pues sí, Heriberto, fue increíble, la verdad, es una experiencia que en algún momento ojalá todos tuvieran una oportunidad de experimentar. En ese momento era un solo terapeuta para una población que en esos años de toda el área, comprendiendo las 3 clínicas, era una población de 18,000 personas que ahora ha crecido enormemente. Eh, en ese tiempo solo estaba yo o el Ujú, compañero que estaba anteriormente a la que yo le realizaba sustituciones, y del 2012 al 2019, pues estaba solo yo. ujú, Em, en ese momento, bueno, cuando realizamos las giras, porque no se iba todos los días, se estaba en la clínica sede, que era Jicaral, y de esa semana que estábamos en Jicaral, tomamos un día para para ir a Isla Chira y para ir a Isla Venado. Salíamos con el equipo médico, con el EVAIS, ujú, comprendía el médico, el farmacéutico, la enfermera y en la zona, en Isla Chira, ya hay ATAP permanentes, técnicos de ujú, atención primaria permanentes ujú, en el lugar. Entonces, muchas veces tocaba hacer gira con el EVAIS o con el equipo de odontología. Es una experiencia increíble porque es salir de tu área de confort, ujú, eh, era cargar el equipo de electroterapia en una caja plástica, llevar sábanas, llevar todos los ujú, insumos necesarios y muchas veces tocaba pues arrollarse los pantalones, quitarse los zapatos o ponerse unas botas porque te tirabas literalmente al barro. ujú. Tenías que cruzar en una lancha pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que en ese momento el tiempo estuviera eh, pues lo más favorable posible. Ujú, Obviamente que cuando habían alertas de tormentas, pues se suspendía la gira, pero algunas veces pues tocaba en el viaje. Por dicha, pues todo el tiempo que yo estuve, nunca pues nos agarró una tormenta en medio mar, ¿verdad? ujú, Pero eh, es lindísimo porque te toca la vibra, ¿verdad? Tu, el amor humano, ujú, porque tenés que luchar con varias dificultades en cuanto a muchas veces infraestructura. En ese caso, pues trabajamos, hubo una casita donde llegaba el Levi's que ya estaba bastante deteriorada en ese momento. Luego, pues hicieron un Levi's nuevo. Donde ya sí teníamos un consultorio y hicimos muchos trabajos, era consulta donde los pacientes eran ya referidos, cuando llegábamos ya estaban los pacientes programados, referidos por el médico, identificando algún tipo de lesión. También trabajamos la parte que eran visitas escolares, ujú, que se trabajó desde la evaluación, ¿verdad?, de efectos posturales en niños, eh, como una primer visita observacional, ¿verdad?, para identificar todo lo que eran alteraciones posturales. ujú. Y luego se hacía una segunda visita ya reunidos con los padres de los niños a los que se le encontraba alteración eh, o algún defecto postural para darles todo lo que era la parte educativa. Ujú, También trabajamos lo que fue la parte de visita domiciliar.
en Isla Chira, también en Jicaral, donde te encuentras un mundo totalmente pues diferente a la meseta central, ¿verdad? Porque tenés que trabajar desde lo más básico. La terapia física pues es una profesión en que va en constante cambio, ¿verdad? Y va revolucionando la parte de la tecnología, ¿verdad? Mm. Pero aquí en Chira volvés a la parte básica, al contacto, al Ujú, ejercicio físico, a la parte de terapia manual, porque a ujú, veces no, pues no tenemos las tecnologías, ¿verdad? ujú. Que hay en los grandes hospitales o en las grandes clínicas. En ese momento, pues sí contábamos con un equipo de electroterapia, gracias a Dios, em, pero lo demás fue más parte creativa, manual y ¿qué más te cuento? Pues sí, Entiendo entonces que estuviste trabajando tanto la parte preventiva como la parte de rehabilitación. exactamente, ¿Y la población que exactamente. atendías era mayormente de adultos mayores o eran también personas, digamos, jóvenes o incluso niños? Trabajamos con niños con discapacidad, ¿verdad? Ujú, Porque sí encontramos población con discapacidad en la isla, ujú, adultos mayores. em, Trabajamos mucho la parte de escuela de espalda porque es una zona donde se dedican a la pesca, ¿verdad? ujú, Entonces, bueno, entre sus labores incluye, ¿verdad? Lo que es realizar fuerzas, levantando trasmayos, levantando motores pesados, ujú. empujar las pangas. Las mujeres también hacen labores de pesca. Inclusive nunca se me olvida la experiencia de cuando íbamos a las giras, observar una abuela, ¿verdad? Me contaban que ella tenía aproximadamente 90 años que salía a pescar. Entonces, las mujeres también hacen labores Ujú. de, de la zona, ¿verdad? La actividad de la pesca. Entonces, a veces, pues, tenían posturas inadecuadas, y entonces uno entraba ahí a la parte que era preventiva, ¿verdad? Y de higiene postural y de educativa. Ujú. Y la recepción de parte de la población para este servicio de terapia física, lo digo porque aún en estos tiempos, si estamos hablando del 2007 al 2012 y luego el 2012 al 2019, aún en estos tiempos, cuando las personas tienen alguna dificultad física, tienen un problema relacionado con un accidente y van a rehabilitarse, no estoy seguro si piensan mucho en el profesional en terapia física como el profesional a quien deben acudir. Entiendo también que, por supuesto, en el EVAIS o en el espacio de medicina allí, tenía la educación suficiente como para derivarte un paciente. Pero ¿cómo era la recepción del servicio en la población allí? Bueno, al inicio fue un reto importante porque era romper un paradigma, digamos, en las zonas rurales, pues muchos acostumbran a ir al sobador, le dicen acá, ¿verdad? Que es digámoslo así, al masajista empírico, ¿verdad? Que Ujú, hay en la zona. Entonces era romper un poco ese paradigma y ujú, llevar la rehabilitación ya no solo de manera intuitiva, sino ya con conocimiento. Entonces ya ujú, era curar con conocimiento. Entonces era romper un poquito ese paradigma, porque primero, pues obviamente cuando me llegaban a mí, muchos decían, es que fui donde el sobador. Primero, al principio, en esta zona, primero recurren ujú. al curanterismo, digámoslo así, Sí, ¿verdad? Y claro. luego ya a la parte, pero conforme ha pasado el tiempo, las personas han visto que la terapia física logra, logra muchas cosas, desde alguien que no caminaba a volver a caminar, a alguien que logra lograr su funcionabilidad. Entonces, ya no es tanto ese comportamiento. Ahora ya la gente, pues también con la tecnología, ¿verdad? Ya saben que no hay que prescribirse uno mismo los medicamentos, sino ir Ujú. a donde
a donde el profesional, ¿verdad? Pero Ujú, al principio fue un reto, claro ujú. que sí. Voy a hacer una pausa ahorita, pero quiero dejar la pregunta que viene a continuación, porque con esa quiero dar inicio. Hablaste de que era necesario pasar del empirismo, digamos, del profesional del curanderismo hacia una terapia con conocimiento. Mi pregunta, que todavía no vas a responder, sino después de la pausa, es, recién egresada en el 2006, eh, ¿sentías que tenías ese conocimiento? Y lo digo de buen modo, porque a veces uno aprende muchísimo más en la experiencia que habiendo salido de la universidad. La universidad te proporciona muchos conocimientos, pero el gran conocimiento uno lo tiene en en el trabajo diario. Entonces, vamos a hacer una pausa y ya regresamos, Doris. Estás escuchando Diálogos Fisioterapéuticos. Un espacio de formación y crecimiento. Ok, regresamos entonces a Diálogo Fisioterapéutico con Heriberto González. Estamos con Doris Cayén Araya, terapeuta física, con una maestría en rehabilitación funcional de la persona adulta mayor. Y nos habíamos quedado con una pregunta. Habías mencionado que es importante, o fue importante para la población, a partir de una pregunta que te hice, pasar de ir al curandero a rehabilitarse con un profesional en terapia física, que en este caso eras tú en el 2007. Y dijiste que era importante pasar porque ya se hace un tratamiento con conocimiento. Mi pregunta es, ¿sentías que tenías ese conocimiento en el 2007? ¿O sentiste como sienten muchos profesionales de distintas carreras que cuando salen de la universidad van a empezar a aprender? Pues obviamente sí, al inicio pues es obvio que sentía un poco de temor, lo estaré haciendo bien, será lo correcto. Pues es un hecho que conforme va pasando el tiempo vas adquiriendo experiencia y Uh -huh, ya pues tu ojo clínico se empieza a abrir uh y, -huh, pero bueno, desde mi punto de vista o desde mi experiencia, obviamente al inicio pues... Eh, habían ciertos temores uh o -huh, algunas inseguridades, pero conforme fue pasando el tiempo y conforme se iban viendo los resultados del trabajo, a veces, Heriberto, pienso que el trabajo habla por sí mismo uh -huh, y al final el profesional al final no va a necesitar ni siquiera de una carta de presentación, sino uh que tu -huh, mismo trabajo va diciendo, o la gente va viendo los beneficios y entonces ya habla por sí solo, pero sí, desde un inicio pues sentía que faltaba más y uh de -huh, hecho por eso es que la mayoría de los terapeutas seguimos en constante aprendizaje, ¿verdad? Porque uh nunca -huh. se deja de aprender. Pero para responder tu pregunta, sí, al inicio pues eh, sentía que salí con lo básico, Sí, claro, y me pero imagino que también aprender el sistema de trabajo con la caja, sí, que es una exacto. forma distinta de trabajar, digamos, cuando se trabaja de manera privada. Claro, es un reto muy grande porque Ujú, muchas veces, pues, esta honorable institución, pues, llega a los rincones más recónditos del país, ¿verdad? Pues, bendito Dios, pero en el caso de terapia física, a veces tenemos que luchar con la cantidad, ¿verdad? Porque ujú, es una lucha constante de cantidad versus calidad, ¿verdad? ujú, Entonces, pues, en el servicio acá, pues, eh, yo pues trato que sea un servicio de calidad y no tanto de cantidad. ujú, Eh, ha ido cambiando porque al inicio se trabajaban 3 pacientes por hora. Imagínate, es trabajar ujú, ujú, simultáneamente a 3 pacientes
que si lo comparamos en la parte privada, generalmente tenemos un paciente en 1 hora, por ejemplo. Ujú. Entonces, es un reto grande trabajar con 3 y eh, eh, que sea una terapia de calidad y que sea efectiva. Ujú. Pero está el otro lado también, ¿verdad? Que alguien que trabaja, por ejemplo, en la parte privada, a veces no tiene la experiencia de trabajar con una persona que no tiene las posibilidades de pagar por ese servicio. Por supuesto, aquí Ujú. hablándote ya de toda el área peninsular, no solo de las islas o también las islas, imagínate el impacto que tuvo el servicio Ujú. en la zona, porque imagínate rehabilitar una fractura de cadera, una lesión medular y tener que trasladarte hacia Punta Arenas en una Ujú. lanchita. En el Ujú. caso de las islas o aquí en la zona de Paquera y Cóbano, que por lo general em, aquí hay demasiados accidentes de tránsito, principalmente en motocicleta. Si bien es cierto, al principio el INS toma esos casos, ¿verdad? Pero generalmente a nadie, casi que a la mayoría de los casos, no les alcanza la póliza y terminan siendo pacientes de la Caja del Ujú. Costarricense de Seguro Social. Entonces, imagínate el impacto que tuvo este servicio en la zona, porque Ujú. ya el paciente no se tiene que trasladar hasta los hospitales, hasta el tercer nivel de atención. Ujú. Eso es un impacto increíble ya a nivel institucional en la parte económica, porque el pago de una ambulancia privada, porque muchas veces la caja tuvo que pagar ambulancias privadas para trasladar a esos pacientes a recibir su rehabilitación al Hospital Monseñor Sanabria o al hospital, bueno, generalmente aquí le tocaba al Hospital Monseñor Sanabria, ahora las personas de Jicaral van al Hospital a Anexión, Ujú. pero es un impacto grande. Un traslado de esos cuesta desde 100,000 a los 300,000 colones y tiene que ir hasta el Hospital México, al Senare, por ejemplo. Entonces fue un impacto económico, de tiempo, de comodidad para el paciente. Se disminuyó también la, el desertar la rehabilitación, porque imagínate lo que es trasladarte una carretera de lastre, ir con tu fractura de cadera recién operado Ujú. en tanto, porque son carreteras con huecos de piedra. Imagínate, entonces realmente es un servicio que yo espero que a futuro siga creciendo aquí en la zona y que ya no sea solo un terapeuta, sino más. De hecho, hay una proyección de construcción de la clínica de Cóbano y es donde em, ya se tiene visualizado la apertura de una nueva plaza para el distrito de Cóbano. Excelente escuchar eso. Yo sé que va a ser una pregunta muy complicada. Em, Tienes 16 años de experiencia trabajando ya con este año, ¿verdad? Y esos 16 años los has hecho en la caja. ¿Hay alguna historia de esas historias que le quedan a uno en el corazón eh, que te haya llenado de satisfacción en estos 16 años? Yo sé que puede haber muchas. ¿Hay alguna en particular que te gustaría contarnos? Bueno, sí, en realidad, como dices, son varias. A uno como terapeuta, pues le satisface que una persona logre alcanzar su funcionabilidad, su normalidad antes de una lesión, un accidente o una patología en particular. Y sí, pues llevo una en el corazón porque mm, aprendí muchas cosas. Llevo dos, pero esas dos son las que más me han impactado Ujú. o por lo menos han marcado en mi vida profesional. Y fue la de un muchacho, recuerdo, en el área de salud cubano, él era oriundo de Montezuma o vivía en ese momento en Montezuma, tiene un accidente en motocicleta. Ujú. Eh, eh, en ese tiempo era un paciente de 40 y tantos años y tiene una lesión medular. Eh, Cuando yo llegué a su casa, pues me lo refieren, ¿verdad? Por lesión medular, lo atiendo en la modalidad de visita domiciliar y
lo encuentro encamado, es un paciente que no realiza ningún tipo de movimiento. En ese momento se creía que era una lesión medular completa y me impacta aprendo muchas cosas, es, digamos, em, la motivación que tenía ese paciente para recuperarse. Él me contaba, Doris, es que a mí me vio el psicólogo, me dijo que yo no iba a volver a caminar. Eh, Él lloraba y con mirada de tristeza me decía, yo no acepto ese diagnóstico o ese futuro para mí. Y él me decía que en ese momento él golpeó la mesa del, Ujú, del psicólogo y le dijo, yo vuelvo aquí caminando. ujú, Y Y empezamos el proceso de rehabilitación en su casa. En ese momento él trabajaba para un extranjero, porque en esta zona hay mucho habitante de diferentes nacionalidades. ujú, Y en ese lugar pues tenían una piscina y como una máquina de mini gimnasio. En los primeros meses pues obviamente él iniciamos con movilizaciones pasivas, se educó la familia en cuanto a transferencias y conforme iba pasando el tiempo, el muchacho empezó a caminar con andadera. Empezamos a utilizar la creatividad, ¿verdad? Porque en estas zonas pues hay mucha necesidad, hay bajos recursos económicos, a veces usted llega a casas de piso de tierra aún en estas zonas, ujú, en la zona Jicaral, y cómo le dices a alguien, es que tenés que poner una baranda aquí en el ujú, baño, es que tenés que poner una rampa aquí afuera, es que porque no hay de dónde. Entonces, ujú, recuerdo que en ese momento hicimos unas barras paralelas de bambú ujú, y el muchacho inició su marcha eh, en barras paralelas de bambú y pues imagínate, era una satisfacción increíble. Recuerdo que en sus primeras citas en el Senare pues no lo podían creer ujú, porque ujú, él logró más de lo que se le había proyectado. ujú, Y lo que más me impacta es que la terapia física es un engrama entre el terapeuta, el paciente y la familia, que esos tres eslabones tienen que estar 100% articulados para que el proceso de rehabilitación sea todo un éxito. ujú, El que este muchacho lograra dominar unas muletas, luego caminar por sí solo, aunque se veía de manera robótica al inicio, pero que él lograra ya tener apertura de la mano. Y entonces es donde yo aprendo que hay a veces una paradoja, ¿verdad? A veces en la parte en algunos procesos de salud en que éticamente se nos dice no hay que dar falsas esperanzas o falsas ujú, ujú, expectativas a un paciente, pero con él aprendí que tampoco somos quien para quitárselas desde un inicio. ujú, Entonces, esa fue una historia. La otra fue con mi hermana, que para mí es una valiente, es mi héroe. Mi hermana tuvo una lesión muy fuerte en el 2012, cuando ya yo ingresaba fija en la caja, de interina fija. Ella tuvo un accidente de motocicleta, que les conté anteriormente ujú, que aquí hay un alto índice de accidentes. Y el proceso de ella fue muy fuerte, fueron 5 años, un año en cama, con un tutor externo. eh, eh, Iniciar o acompañarla en ese proceso para mí ahí fue donde yo dije, bueno, yo no estudié terapia física por casualidad, porque para llegar a terapia física yo tuve que pasar por otra carrera. Yo ujú, en realidad no inicié en terapia física, yo empecé a estudiar informática, ujú. pero llegó el tiempo en que yo dije, no, yo aquí, esta Esto no no es es lo mío. no es mi motivación. Y Ujú, Dios realmente, porque creo en los propósitos, no en las casualidades, Dios realmente me puso donde soy feliz ujú, enteramente. Y acompañar a mi hermana en ese proceso, luego un proceso de osteomelitis que infectó su pierna y volver a cortar hueso, ujú, 8 centímetros, me recuerdo en ese momento, ver ese hueso crecer durante un año, volver a iniciar otra vez el proceso de rehabilitación, su marcha.
y es increíble. Entonces, esas son como las dos historias que llevo en mi corazón, pero todos los días, no hay mejor pago que ver la felicidad de un Ujú. paciente alcanzar sus metas en el proceso de rehabilitación. Muchísimas gracias. Esas historias realmente nos motivan. Yo espero que motiven también a quienes nos están viendo o escuchando. En otras latitudes, en otros países, hay muchas oportunidades que brindan diferentes institutos, empresas y también el Estado para que estudiantes egresados puedan hacer sus prácticas y puedan estar en esta experiencia que tú tuviste apenas saliendo de la universidad. Em, ¿Hay alguna cosa que te gustaría decirles a los que están terminando la carrera o que han egresado recién y no saben qué hacer? ¿Hay alguna cosa que quisieras decirles en cuanto a esa experiencia que has tenido vos? Porque me encanta esa pasión con la que hablas y la vocación que se nota que tienes en esta carrera. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Que han llegado a un mundo, o sea, la terapia física es increíblemente amplia. Lo que les puedo decir a los recién egresados es que se identifiquen en una área específica, que se sigan especializando, porque la experiencia sin conocimiento, pues tienen que ser las dos cosas Ujú. juntas, ¿verdad? Experiencia más conocimiento. Si quieren vivir una experiencia como la mía, aquí las puertas están abiertas. En realidad, pues la caja siempre ha manejado programas de práctica de supervisión con Ujú. estudiantes. Generalmente, bueno, las universidades sí tienen que gestionarlas con el SENDEI, ¿verdad? Generalmente era una práctica que se estaba haciendo anteriormente en los hospitales, pero a raíz de la pandemia, pues tengo entendido que se suspendió, pero Ujú. en el área de salud de Paquera y Cóbano están las puertas abiertas en el momento que alguna universidad quiera o algún estudiante quiera hacer su práctica en esta zona y se gestione eh, debidamente, aquí son bien recibidos. Eh, como les digo, la terapia física es demasiado amplia, ahora hay muchas especialidades, es un campo abierto. eh, de verdad que podemos trabajar en muchas cosas, pero siempre es importante identificarnos en una área en específico. Qué mejor ser un terapeuta físico especializado en algo más, Ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces, no, les insto, están en en la carrera más gratificante que yo, bueno, no sé si habrá otra, pero yo vivo enamorada Ajá. de la terapia física, es increíble todo como le dije anteriormente, la mejor remuneración es ver ese paciente lograr sus objetivos, sus metas terapéuticas. Eso, efectivamente. Doris, te agradezco mucho por este tiempo que nos has brindado. Ya, lamentablemente, el tiempo es corto siempre, pero te agradezco muchísimo por este tiempo que me has brindado para poder conversar contigo. Estoy seguro que esto que hemos comentado aquí, seguro, van a verlo muchos terapeutas físicos y otros estudiantes de terapia física que también tienen ganas de experimentar eso que vos has experimentado. No, muchísimas gracias a ti. Me encanta esto que estás haciendo porque es bueno que todos conozcamos lo que muchos terapeutas estamos realizando. En el país hay grandes terapeutas, increíble. La terapia física aquí en Costa Rica ha crecido enormemente y hay mucho potencial humano. Creo que en un futuro Costa Rica va a ser un referente, si no es que ya lo es, Ujú. con respecto a la terapia física. En la caja hay compañeros increíbles, muchos trabajando en suelo pélvico, otros en la rehabilitación oncológica.
Otra en la rehabilitación cardíaca, increíble. La caja ha crecido grandemente a nivel de terapia respiratoria, física. que ahora fue tan importante Respiratoria, exacto. que fue tan Entonces, importante durante la pandemia, sí. hay muchos compañeros que ahora pues están más enfocados en la parte de rehabilitación post-COVID. Es increíble. La institución a nivel de terapia física ha crecido. Como le digo, aquí hay colegas increíbles que hacen trabajos sumamente increíbles. Bueno, un ejemplo es el Centro Nacional del Dolor en la parte de rehabilitación oncológica. La institución increíblemente llega a zonas donde no nos podemos imaginar. La verdad es un recurso muy valorable. Entonces, no, muchísimas gracias, Heriberto, y encantada y te felicito por el espacio, increíble. Gracias, gracias. Y así termina Diálogos Fisioterapéuticos con Heriberto González. Un podcast de ICATEMA y HG Producciones, dedicado a vos, que sos profesional en terapia física. Grabación, guión y dirección, Heriberto González.